En la charla de hoy íbamos a examinar o continuar examinando las relaciones que tiene la gracia con la naturaleza humana. No solamente cómo se inserta en la naturaleza humana, sino cómo esa naturaleza del hombre, que es al mismo tiempo que personal, social, recibe la gracia. Y de qué manera la gracia puede influir, no solamente en el crecimiento y la transfiguración de la persona, en la persona de Cristo, es decir, en lo que va a ser propiamente el habitante del reino de los cielos, sino también cómo incide la gracia en la dimensión social del hombre. Decimos en primer lugar que la gracia se imposta en la naturaleza, especialmente en el dinamismo específico de nuestra naturaleza, que es la inteligencia y la voluntad. La gracia penetra en la inteligencia a través de la fe. La fe está referida fundamentalmente a la inteligencia y abre la inteligencia a un horizonte de conocimiento, que no es el horizonte en el cual se cierra el hombre, considerado pura y exclusivamente como naturaleza conocente. Es un horizonte que amplía la visión del hombre más allá de aquello que su conocimiento puede abarcar naturalmente, haciéndolo penetrar, diríamos así, en ciertos misterios que pertenecen a la vida divina, en su realidad intrínseca. Y en esta penetración en la vida divina que el hombre efectúa a través de la fe, es la vida divina misma la que penetra en el hombre a través de la palabra divina. Ya habíamos dicho que entre nosotros y nuestra palabra siempre hay una solución de continuidad, porque nosotros empleamos el lenguaje a veces para expresar lo que sentimos o lo que pensamos, a veces para expresar lo que no sentimos y lo que no pensamos. Es decir, lo utilizamos según intenciones, que pueden ser intenciones buenas de nuestra naturaleza o intenciones malas de nuestra naturaleza. De manera que el lenguaje no nos descubre y a veces sirve más bien para encubrirnos que para descubrirnos. Pero entre Dios y la palabra de Dios no existe esa solución de continuidad. La palabra de Dios es Dios, porque Dios está presente en su palabra. Y al penetrar en nuestra inteligencia a través de la fe que adhiere a la palabra divina, es la palabra de Dios la que entra en contacto con nuestra inteligencia y comienza la transformación del entendimiento. Entendamos mejor esto, sobre todo refiriéndonos un poco también al crecimiento natural del hombre. El hombre no nace en posesión de todas aquellas perfecciones que por naturaleza pueden convenirle. Esas perfecciones segundas que el hombre adquiere en el curso de su historia personal le advienen en un contacto dialógico con la sociedad a la cual pertenece. Fíjense que esto es muy importante, señalar el valor que puede tener el derredor histórico-social al que el hombre pertenece para alcanzar aquella perfección que le es posible alcanzar. No todas las sociedades pueden proveer al hombre de todos aquellos elementos que hacen a su perfección. Si entendemos esto, nos daremos cuenta en primer lugar de las cosas. El hombre tiene una perfección con la cual nace. Esta perfección está dada
forma que anima el cuerpo natural orgánico, que es el del hombre, el alma espiritual. Pero el alma en el niño está en un proceso de desarrollo. En ese proceso de desarrollo el niño entra en contacto con otros hombres, a través de la familia, a través posteriormente de las instituciones, que van desarrollando en él esas otras perfecciones que hacen a la perfección de la persona y que se llaman perfecciones segundas, porque adhieren accidentalmente a la perfección primera, que es la de la existencia, que es aquella que pertenece al hombre por el hecho de nacer. Importante esto, porque nos pone en contacto con estas cosas que hoy son tan comunes de oír decir por ahí. La sociedad humana no está formada o constituida por personas que libremente contratan para que esa sociedad atienda subsidiariamente a una serie de necesidades que el hombre solitario no puede alcanzar. Esta idea de que la sociedad humana, la sociedad política, es una sociedad contractual, es una idea que nace indudablemente con el auge de la burguesía y que se traslada del orden comercial o de los pactos comerciales al orden social, político o civil. Porque los pactos comerciales o las sociedades comerciales efectivamente son realizadas por personas iguales, por lo menos en aquellos bienes que disponen para el pacto, para el contrato, y que libremente disponen de sus personas. Y entonces el contrato social aparece allí como un elemento jurídico que sirve para defender los intereses de estas personas que contratan. Estas personas que contratan tienen una serie de intereses, pero el hombre que ingresa en la sociedad política como en la sociedad familiar de entrada, siendo un niño, no tiene ningún interés, no tiene una libertad para contratar, porque todavía no ha desarrollado todas aquellas virtualidades que por naturaleza puede desarrollar y que pertenecen a lo que nosotros llamamos, en términos escolásticos, las perfecciones segundas. Esas perfecciones segundas que se adquieren. Fíjense, el hombre nace animado por esa alma. Esta es una perfección que él tiene desde su nacimiento. Y junto con esta perfección tiene una serie de disposiciones que van a ir adquiriendo fuerza, que van a ir adquiriendo perfección en la medida en que él desarrolle sus posibilidades. Y estas posibilidades que él desarrolla, las desarrolla en contacto inexcusable, inevitable con la sociedad que nos rodea. Fíjese que acá es uno se lo liga. Así como uno se liga el padre y la madre, que se liga a la sociedad a la cual pertenece y en la cual uno entra. Puede ser una sociedad que favorezca la eclosión de una serie de perfecciones y puede ser una sociedad que no la favorezca. Y que en cierto modo esas perfecciones queden simplemente en una pura virtualidad sin desarrollo, porque el hombre solo no ¿qué hace? Se hace en contacto con los demás. Ustedes piensen en el acto del conocimiento, como para alcanzar un conocimiento nosotros tenemos necesariamente que recurrir a la autoridad de los que conocen. Y la autoridad de los que conocen son las que nos enseñan. Es cierto, y acá repetiremos un concepto que hemos avanzado en más de una oportunidad, pero que nunca está de más repetirlo porque el hombre siempre se confunde en esto. Nosotros nos abrimos al conocimiento en un acto libre del espíritu. Entendemos las cosas por un acto libre, pero este acto libre se desarrolla en contacto con aquellos que nos enseñan. Y los que nos enseñan son los que tienen autoridad.
Porque la autoridad no es simplemente poder, prepotencia, potestad. No son sinónimos todas esas palabras. Cada una de ellas tiene un sentido preciso, claro. Y la palabra autoridad connota inevitablemente el conocimiento, el saber. El padre es en la unión eril como la madre, el que sabe, el que conoce. Y los que enseñan a sus hijos lo que saben y lo que conocen. Indudablemente no pueden enseñar lo que no saben y no pueden enseñar lo que no conocen. Y por eso existen sociedades que carecen de una serie de elementos sapienciales que en otras se dan. Es importante señalar esto, pero ahora es lo que viene a continuación, lo que nos interesa a nosotros destacar. ¿Cómo será esa perfección segunda? La disposición para conocer existe en el hombre, en todos los hombres. Hay una disposición al conocimiento. Pero el conocimiento se desarrolla en función de una ejercitación, de un ejercicio repetido, continuado. Y este ejercicio repetido y continuado crea hábitos. Los hábitos son resultados del ejercicio que operan sobre las disposiciones, enriqueciéndolas, fortificándolas, robusteciéndolas en una dirección determinada. Fíjense que no hay que confundir dos cosas, el hábito con la costumbre. El hábito supone siempre una ejercitación en la cual aparece de alguna manera implicada con mayor o menor fuerza la voluntad. Fíjese que el trabajo de la voluntad se realiza por presión exterior y al mismo tiempo por adhesión interna del acto voluntario a la presión externa. La presión externa en el acto del conocimiento es la transmisión del conocimiento. Y la disposición interior, el acto voluntario que adhiere a esa presión exterior, es inevitable para que efectivamente el crecimiento tenga mi propia firma, mis propias características, sea mío y no sea yo un autómata puro y simplemente que estoy siendo predispuesto para un determinado ejercicio. La disposición existe y el hábito surge como un elemento, diríamos así, de la ejercitación que se impone como consecuencia del desarrollo de este dinamismo natural. Hay hábitos físicos, hay hábitos morales y hay hábitos intelectuales. Los hábitos físicos son los que adquirimos por el ejercicio físico, por la disposición física. Aprender a dar un golpe bien dado, pues es un hábito en el manejo de las palancas, que son los brazos, etc. Y se adquiere con una cierta repetición de los actos. Fíjense que a veces suele suceder, lo dice Corneille en el sí. Hay personas que nacen campeones y del primer golpe es un golpe maestro, el primero de los golpes que dan, pero no suele suceder. Y la mayor parte de las personas no nacemos campeones, sino que nacemos de alguna manera individuos que logramos robustecer nuestras disposiciones por una ejercitación constante. El hábito se va creando. Entonces, es en la sociedad donde nosotros adquirimos todos estos hábitos que constituyen cuando son buenos las virtudes y que constituyen cuando son malos los vicios, porque el vicio es también un hábito. Ya vamos a ver y explicar la diferencia que hay entre hábito y costumbre, pero momentáneamente mantengámonos en el terreno del hábito. El vicio de asaltar, por ejemplo, requiere por parte de las personas que se dedican a él una cierta competencia. No lo hace cualquiera y mucho menos lo hace bien cualquiera. Hay que habituarse. De manera tal que el hábito malo, en este caso, supone también una ejercitación y una habituación del dinamismo. Y supone también el trabajo de ciertos elementos virtuosos que están operando, porque sin estos elementos virtuosos
la posibilidad de lograr una finalidad cualquiera, así sea delictiva, es imposible. No se puede, sin fortaleza de ánimo, no se puede enfrentar los peligros que significa un asalto. Sin cierta templanza no se puede. Sin cierto sentido de la justicia con aquellos que entran con nosotros en el asalto no se puede. Porque yo necesito tener, con respecto a ellos, un cierto sentido de justicia. De manera tal de que aún en una sociedad de delincuentes es inevitable la aparición de la virtud como un elemento habitual, constante, porque si no, no hay sociedad que se sostenga. Aristóteles decía una cosa, y a la cual adherimos con toda nuestra alma, de que la sociedad es un orden virtuoso. La sociedad es un orden virtuoso. El orden jurídico que nosotros establecemos lo hacemos siempre en función de la existencia del orden virtuoso y para ayudar instrumentalmente al ejercicio de las virtudes, de los buenos hábitos. No lo pueden sustituir. Precisamente en la actualidad existe esa confusión que nace de creer de que la persona esa que ingresa a la sociedad es ya sujeto de todos los derechos desde el momento en que nace, y no es así. Sería absurdo pensarlo, pero no. Hay gente que piensa de una manera absurda. Tiene derecho a elegir su religión el chico recién nacido. ¿Y cómo le hace entender usted cuál es la religión? Tiene derecho a elegir la lengua que va a hablar. No se le impone a usted desde el comienzo hablándole la lengua que la tomamos, como dicen los italianos. No hay más remedio. Es aquella que ha hecho mamá y que es la que le enseña a hablar. Y le va imponiéndose. Porque el hombre no entra en una sociedad civil como una persona constituida y dueño de todos los derechos esos que le otorgan la Declaración de los Derechos del Hombre universales, etcétera, etcétera, etcétera. Los adquiere a esos derechos, los logra y los gana en el desarrollo perfectivo que logra dentro de la sociedad. Desarrollo perfectivo que está en alguna manera determinado y en alguna manera limitado por la sociedad a la cual pertenece. Esta conversación nuestra se puede hacer en castellano, se puede hacer en inglés, se puede hacer en francés, se puede hacer en italiano, en todas las lenguas cultas que suponen detrás de ella toda la trayectoria de la civilización griega y latina. Pero estoy seguro que no se podría hacer en guaraní, que no se podría hacer en quichua, no se podría hacer. ¿Por qué? Porque cansaría de los recursos verbales, que son el resultado de una actividad de civilización milenaria, que son el resultado de miles de años de educación y de formación del lenguaje para la transmisión de ideas que se van acumulando como una herencia de los siglos en una raza, en una sociedad, en un pueblo determinado, y que nosotros los heredamos. Ya decía Morrat, e insistía siempre sobre este hecho, somos herederos. El hombre que pierde de vista el sentido de lo que hereda a través del idioma y a través de todas aquellas cosas que vienen del ámbito social al cual pertenece, es un desagradecido y un miserable. Y él recordaba entre los miserables a ese miserable Rousseau. Y no porque Rousseau no hubiera heredado, pues sabía manejar bastante bien el idioma, lo manejaba bien. Pero se olvidaba de ciertas otras cosas que también eran el resultado de una herencia, siguiendo de alguna manera aquella sugestión de Descartes, que dice, vamos a empezar a pensar haciendo de cuenta que no hemos aprendido nada. Fíjense, siempre hemos dicho, Descartes era un excelente matemático, y jamás se le hubiera ocurrido a él pensar
que en matemática podía hacer de cuenta que no se le había enseñado nada, ni los números, porque entonces no hubiera empezado a pensar absolutamente nada, porque no se puede partir de foja cero. Todos partimos de un momento determinado de perfección y de crecimiento de la sociedad a la cual pertenecemos y heredamos todos sus elementos. Se constituyen así los hábitos y las virtudes, tanto morales como intelectuales y físicas, que forman parte de nuestra naturaleza segunda. Pero esta naturaleza segunda es la adquisición, es el resultado de un esfuerzo, es el resultado de un dinamismo que se hace en conjunto con los demás y de mancomún con la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. No se puede lograr sola, ni del aire, se adquiere allí. Entonces sí, una vez que la sociedad está constituida, hay un reclamo por parte de nuestra naturaleza del reconocimiento de ciertos derechos que son adquiridos como consecuencia del perfeccionamiento, entre los cuales puede estar el de opinar sobre algo. Ustedes saben del derecho de opinar. Todo hombre tiene derecho a opinar lo que quiere. ¿Qué? Porque como en una discusión aquí con los dos médicos, y yo entro también en la discusión a opinar. Y por ahí me dicen, mira, esto es lo que saben, pero no en esto que no saben nada. ¿De qué sirve tu opinión acá? ¿Para qué queremos tu opinión? Andá a opinar sobre filosofía, que tal vez sepas algo, pero no vengas a opinar sobre medicina, porque no sabes. Vos estudiás, no sirve tu opinión, para nada. De manera que ese derecho así, universalmente propuesto, es absurdo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque carece de esta inserción en el ámbito del crecimiento normal del hombre para desarrollar estas aptitudes segundas, estos hábitos, estas virtudes que se informan como consecuencia de un perfeccionamiento dialógico en común con los otros y que se adquiere junto con los otros. El derecho es siempre la coronación de un esfuerzo perfectivo que está. Ahora, claro, se me dirá, bueno, pero todos tenemos derecho a la vida, ¿cierto? Sí, tenemos derecho a la vida. Es lógico que la sociedad lo reconozca eso, pero lo fundamental en el orden social es crear aquellas virtudes que permiten el respeto de la vida. Fundamental es porque el derecho viene después, como un instrumento para facilitar de alguna manera el ejercicio de las virtudes. Para hacerlo, exigirlo si se quiere, pero exigir el ejercicio de virtudes que son existentes, que han ido formándose en el orden de una sociedad como consecuencia de una influencia moral que ejercen las instituciones básicas del orden social, la religión y la familia. Decíamos, y esto es importante, que hay que distinguir entre hábito y costumbre. El hábito es el resultado siempre de una ejercitación. Y cuando es virtuoso, o cuando se trata de un vicio, también hay que distinguir entre un vicio habitual, querido, conscientemente propuesto, diríamos desarrollado de una manera inteligente, y una costumbre mala, que es adquirida pasivamente. No me habitúo a fumar, me acostumbro. ¿Por qué? Porque es una costumbre que se adquiere, el echar humo, y que va de alguna manera imponiéndosele a uno. Me acostumbro a dormir demasiado, me acostumbro a respirar mal, me acostumbro a comer mal, me acostumbro a un montón de cosas. Le digo al padre Bobby, porque él se especializa en eso, de luchar contra las malas costumbres, en la cuestión de las comidas. Se acostumbra uno a comer cosas que no corresponden y se acostumbra. ¿Por qué? Porque se adquiere, diríamos así, la disposición de manera puramente pasiva. En cambio el hábito no. Una mala costumbre siempre es moralmente menor que un vicio habitual
determinado y conscientemente querido. Porque una mala costumbre a veces no indica por parte del sujeto nada más que debilidad y un cierto abandono de su vigilancia, de su actitud de vigilancia mental, de vigilancia espiritual, y un abandono a la nada. Pero el hábito supone entonces por parte de uno un esfuerzo. ¿Cómo opera la sobrenaturaleza, la gracia, sobre las disposiciones nuestras naturales? ¿Por qué decimos que la gracia abre un orden sobrenatural? En primer lugar, porque abre a la inteligencia un horizonte que está más allá de lo que la inteligencia naturalmente conoce. En primer lugar, actúa sobre una disposición natural, pero a esa disposición natural la sobreeleva a una contemplación más alta, la hace ir más allá de lo que ella naturalmente puede alcanzar o puede disponer. Actúa la gracia de la misma manera sobre todas las otras disposiciones espirituales del hombre. Actúa en el orden del conocimiento, ya lo ven. Actúa en el orden de las disposiciones voluntarias, también creando la esperanza. Porque la esperanza es propia de la voluntad. Queremos ahora aquellas cosas que Dios nos promete, como posibilidad al alcance nuestro, si somos fieles y dóciles a la inspiración de la gracia. Fíjese que tanto las promesas como los conocimientos exceden el ámbito de nuestra naturaleza. Dios nos promete algo para lo que naturalmente no estábamos hechos. Habían nosotros, si se quiere, y los teólogos aceptan admitir una suerte de disposición, de docilidad natural, disciplinar, un cierto hábito obediencial para la sobrenaturaleza, para la gracia, pero no algo que esté exigido por nuestra naturaleza. Precisamente en la Nueva Teología existen conclusiones a este respecto muy graves que han sido señaladas ya por los teólogos tradicionalistas con oportunidad de las apariciones del pensamiento de un Rahner, de un Delibac, de un Schillebeck y del mismo Papa. Es decir, hay en él algunos errores que nacen precisamente de esta confusión entre naturaleza y sobrenaturaleza, o de esta poco clara y precisa distinción. Fíjense qué importante esto. Para la mayor parte de la gente creen siempre que distinguir es separar. Yo distingo la mesa del sombrero, porque son dos cosas distintas. Pero a veces las cosas no son separables. Y es necesario en el ejercicio de la inteligencia distinguirlas. Lo que es sobrenatural y lo que es natural en el creyente no es separable fácilmente, pero es distinguible. Y es distinguible porque lo sobrenatural abre una perspectiva a la cual el hombre no está abierto por naturaleza, que excede su capacidad natural, aun cuando nosotros reconozcamos que en su naturaleza puede haber una cierta virtualidad obediencial a la gracia. Es decir, que puede haber una disposición obediente para recibir la gracia y hacer que de alguna manera la gracia fructifique en uno. La gracia nos afecta personalmente y nos transfigura a nosotros personalmente. Pero nosotros somos sociales. Esto es lo importante. Es cierto que la gracia opera en cada uno de nosotros. Son las almas las que hay que salvar, no las parroquias, ni las diócesis, ni los ejércitos, ni las naciones, las almas, en el foro íntimo de cada uno de nosotros. Pero como nosotros somos por naturaleza dialógicos, es lógico que en esta dimensión de carácter social también opere la gracia, sobreelevando la actividad del hombre
a una situación, diríamos así, superior. Aquí vamos a hacer una reflexión, la última de esta conversación, pero para la cual necesitamos un pequeño y breve introito. El hombre en estado de gracia, cuando cae, cuando se corrompe, cuando se hunde mucho más profundamente que el hombre en estado, diríamos así, simplemente de naturaleza caída y no de naturaleza rescatada. Hay un dicho de Platón que sirve en todas las circunstancias de la vida: deteriora, óptima, pésima. Aunque él lo dijo en griego, nosotros lo podemos decir en latín. La corrupción de los mejores es la peor. Un sacerdote malo es peor que un dentista malo. Y es peor, diríamos así, que un basurero malo. Porque ya un dentista malo es peor que un basurero malo. Porque en la medida en que el nivel en que está situada la persona es más alto, la corrupción es más grave, es más importante, por la proyección que esa corrupción tiene sobre los demás y por la proyección que tiene en el ámbito dialógico de la sociabilidad. Por esa razón también, aquellas sociedades que, como la nuestra, nacieron bajo el influjo transfigurador de la gracia, cuando se han hundido, cuando se han corrompido mucho más que las sociedades que no estuvieron bajo el influjo transfigurador de la gracia. Podemos nosotros señalar con toda precisión una de esas corrupciones que afectan al orden social y que solo se explican en un orden social que está transfigurado, que está de alguna manera, diríamos, realizado por la actuación de la gracia santificante en ella. Está en la sociedad de nuestra civilización. La revolución, por ejemplo, es un hecho social. Y al hablar de la revolución hablamos de esta transformación, de esta inversión de los valores, que es la característica típica que ha sufrido el proceso de nuestra civilización en la época moderna. ¿Puede explicarse esto en una sociedad que no hubiera sufrido los influjos de la gracia de Dios? Que no hubiera crecido bajo la gracia. Fíjense que se ha dicho muchas veces, y nosotros no hacemos nada más que repetir lo que maestros mucho más importantes han afirmado. La revolución es el reino de Dios invertido y puesto al alcance de los hombres como si fuera el resultado de una acción pura y exclusivamente humana. Es la pretensión de transfigurar, de cambiar al hombre, de llevarlo a una plenitud a la que todavía no ha accedido por medio de los influjos pura y exclusivamente naturales. Esto es lo que se plantea a todo el mundo revolucionario. Y este mundo revolucionario no puede entenderse si nosotros no observamos en él la corrupción intrínseca de la gracia. Una fe que se corrompe. Al desviarse del objetivo propio de la fe, que son aquellas verdades reveladas por Dios, sostenidas y enseñadas por la Iglesia, estos son los objetos de la fe. Cuando se convierten en otra cosa, en una futura sociedad sin clase, en el futuro dominio de la raza germánica, en la futura democracia universal sostenida por los Estados Unidos, etcétera, etcétera, la fe ha cambiado su sentido. La fe se ha distorsionado, la fe se ha modificado, ya no opera sobre aquellos objetos que le son propios y opera sobre otros
que le son impropios. Fíjese, hay una fe corrompida. No me dirá eso, bueno, pero fe pueden haberla tenido antes los paganos, no la tenían. Que yo sepa, no tenían. Nunca creyeron que se podía obtener o que se iba a obtener en función de un movimiento intrínseco a la evolución social misma, un paraíso en la tierra. Nunca creyeron eso. Al contrario, eran pesimistas respecto a lo que podía acontecer en la historia. Lo dice Teógenes en uno de los versos más conocidos de él. Más le valiera al hombre no haber nacido, pero ya que ha nacido, pasar las puertas del infierno lo antes posible es lo mejor. ¿Sí? Más le valiera, porque el hombre se digrega en la historia y no puede de ninguna manera apetecer mejorar, porque lo mejor pertenece al pasado y nunca al presente, en el pensamiento de los paganos, que están actuando siempre bajo la ejemplaridad de un paraíso perdido o de una edad de oro perdida, pero siempre de algo hacia el cual tiende la nostalgia. Es en nuestra civilización donde nace la idea de que es posible conquistar un paraíso acá en la tierra por las solas fuerzas humanas. Y esa fe, ¿de dónde la saca el hombre de nuestra civilización? Es la fe sobrenatural, el hábito mental de tener fe, que de alguna manera ha perdido su orientación sobrenatural propia y se ha dirigido hacia un orden pura y exclusivamente naturalista, inmanente a la naturaleza del hombre, y junto con la fe y la esperanza. Para nosotros la esperanza está en la promesa de los bienes que Dios nos propuso, pero sabemos que tenemos que pasar por el Calvario, que tenemos que morir, porque de hecho ya el bautismo supone que hemos muerto en Cristo y que vamos a renacer con Él, pero supone la muerte y el renacimiento en Cristo y con Cristo. Supone que tenemos que enfrentar ese hecho paradójico, accidental, violento, que es la muerte. Muchas veces, hablando así a los alumnos que no eran cristianos, yo les decía que la muerte en el hombre no es un hecho natural. No nos morimos con la tranquilidad y la paz con que uno se va a dormir. Ojalá. Entonces todo terminaría de una manera sencilla y fácil. Nos morimos a las patadas y de alguna manera, diríamos así, oponiéndonos a la muerte, porque contraría nuestro instinto. No hay un instinto de la muerte. El instinto que hay en nosotros es de la conservación de la vida, y la muerte nos es siempre violenta. Es un hecho accidental y violento. Es algo que nosotros hemos recibido un poco como castigo. Y eso, aun cuando no tengamos una formación religiosa, nos damos cuenta de que existencialmente es nuestra actitud frente a la muerte. Tener esperanza en la historia es no contar con la muerte. Es no contar con la inevitable caducidad de todas las cosas que creamos. Yo a veces, muy amigo, toda mi vida he sido nacionalista y lo seguiré siendo hasta el día de mi muerte, por una razón muy simple, que no se puede ser otra cosa. Soy calderonista también, aunque eso no me entusiasma exageradamente. Tampoco me entusiasma exageradamente el ser argentino. Soy argentino, no tengo otro remedio. No tengo más remedio que serlo. No soy un gran admirador de esta sociedad nuestra porque es bastante triste y lamentable en la mayor parte de los aspectos visibles con los cuales se nos aparece. Pero no tenemos más remedio que admitirlo así, pero estas cosas caducan. Se van, se terminan. Ya decía San Agustín, cuando estaban los bárbaros asediando a Hipona y él estaba moribundo en la cama, y venía la gente a pedirle un socorro, un consuelo. Y les decía él: poco hombre seréis si os extrañáis que los techos se caigan y las paredes se derrumban. Porque los techos y las paredes
han nacido precisamente para caerse y para derrumbarse algún día. De manera tal de que no es de extrañar de que eso suceda. Cuando el hombre pone su esperanza en un acontecimiento intrahistórico, interior al decurso mismo de su historia temporal, el hombre está prendiendo su esperanza en una cosa que si piensa bien sabe que son posibles. Y fíjense lo curioso de esto, porque yo muchas veces le he preguntado a los alumnos revolucionarios nuestros, en la época, el auge de la subversión. Le digo, ¿y usted qué espera? Y nosotros no, pero nuestros nietos. ¿Cuándo lo saben? Primero, si van a tener tiempo. Segundo, ¿qué es lo que los nietos de ustedes van a esperar? Ustedes pueden desde ya esperar por ellos. Fíjense que la esperanza es una cuestión personal. Espero, lo espero yo. No puedo pararme en una esquina y esperar la novia de otro tipo que no sé si la tiene o no la tiene. Me paro a esperar a mi novia, pero no a esperar la novia de otro, porque resulta completamente absurdo. La esperanza o me alienta interiormente como algo que de alguna manera está incitando mi ánimo a conseguir eso que la esperanza me señala como fin, o no espero nada. Y esperar en la historia es esperar en la caducidad. Si la muerte da un manotazo y se acaba todo. Que nosotros estamos trabajando para la felicidad de nuestros nietos. Me hacen pensar en esos que gobiernan para el año 2000, 2000 y pico. Gobiernen ahora, si ahora es el momento en que tienen que gobernar. Y que hacer las cosas de gobierno son tareas inmediatas, ya. Hay que resolverlas ya. No esperarnos para el año 2000, porque con eso nos están engañando con una zanahoria que no alcanzamos nunca y que está delante de la picana. Es absurdo. Pero todos estos absurdos solamente se entienden en una sociedad que ha sido saturada por la gracia sobrenatural. Son la corrupción de la gracia. Todos estos pensamientos nacen de un cristianismo corrompido, de un cristianismo de dimensión social echado a perder, en la cual de alguna manera se han perdido los objetivos sobrenaturales precisos y han sido sustituidos por objetivos naturales imprecisos, vagos, absurdos, la mayor parte de ellos, que no tienen pie ni cabeza, no tienen sentido. Sacrificamos esta generación por la felicidad de las generaciones futuras. Lo único que sabemos es que sacrifican a esta generación, no. De la felicidad de las generaciones futuras no sabemos absolutamente nada, no sabemos si van a existir. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que van a esperar en el caso en que sucedan? Porque pueden esperar otras cosas, no lo que nosotros esperamos. Muchas de las ilusiones que fueron parte del siglo XIX ya no son del nuestro. Y no lo son más, y falta saber lo que van a hacer en los siglos futuros. Decimos entonces que para entender todo este proceso de la revolución moderna hay que partir siempre del cristianismo. Así está el fundamento, la base. Porque Cristo es el centro y es el fundamento no solamente de nuestra vida y perfeccionamiento personal, sino también de toda la dimensión de nuestra civilización. Y lo decía el Papa San Pío X, que ha sido el último santo que la Iglesia ha tenido y que es muy importante verlo en ese sentido. La civilización no está por inventarse, existe, y es la civilización cristiana. Y el objetivo de esa civilización cristiana es precisamente omnia instaurare in Cristo, que quiere decir todas las dimensiones que pertenecen al orden dialógico de la vida humana deben ser restauradas en la presencia de Cristo si nosotros queremos tener de nuevo esa civilización que ha sido la nuestra. Cualquier pregunta que me quieran hacer, casi una palabra. yo quiero hacer la traductora porque no me he traído el aparato con el cual hay una gente ahí que está acostumbrado a mandarme. Y si hablo un poquito más fuerte me dice, pero ¿por qué hablas tan fuerte? ¿Acaso soy sordo? Dice.
¿Le gusta entonces? No, usted tiene bueno. No, hábleme. Cortito. Sí. Si hay una diferencia específica para redondear entre la costumbre y el hábito. Sí. Algo... Bueno, hay una diferencia, está en esto. Es que el hábito es siempre el resultado de un esfuerzo voluntario. Se adquiere por la concurrencia de la voluntad de uno. Porque puede ser puesto por otros. Nos enseñan a tener buenos hábitos los que nos enseñan a estudiar. Pero si no conquistan nuestra voluntad, la adquisición del hábito no se produce. Y la costumbre es una adecuación, una aceptación pasiva de una actitud cualquiera. Me acostumbro a dormir mucho, me acostumbro a dormir poco, me acostumbro a comer mucho, me acostumbro a comer poco, me acostumbro a andar en manga de camisa en pleno invierno, me acostumbro a abrigarme, en fin, todas esas cosas son costumbres. Aunque esto parece que es un hábito también, porque de alguna manera requiere un cierto esfuerzo por parte de cada A través de lo que usted explicó, se podría visualizar toda la ideología del marxismo como una desvirtuación o una corrupción del ideal cristiano. Sí, sí se puede. Entonces, Sí. segunda pregunta, ¿cómo se puede interpretar y qué proyección puede tener este ideal cristiano desvalorizado en su inserción en una sociedad como la China, que no tiene ideales cristianos? La primera pregunta. El marxismo indudablemente es una deformación de los ideales cristianos y una deformación, diríamos, hacia la gente. Se trata de encontrar, paradójicamente, un sustituto artificial del reino de Dios en esa futura sociedad sin clase en la que ya no va a haber ni mío ni tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pecado original para Marx es la propiedad privada de los medios de producción. Es dueña de todo. Suprimir la propiedad privada de los medios de producción, el hombre, como una mariposa que sale de la oruga, se convierte en un hombre social absoluto, es decir, que ya no hay mío ni tuyo, ni más nada. ¿Cómo va a ser ese hombre social? Marx no lo dijo nunca. Primero porque no tenía experiencia, y en segundo lugar porque él no lo era ni por las tapas. Él era un burgués como cualquier otro de los que estaban bien ubicados en el ranking en esa época. En segundo lugar, todas esas civilizaciones como la china o la japonesa no son civilizaciones que han sido formadas a la luz del cristianismo, pero han recibido de alguna manera el influjo deformante del cristianismo. Lo han recibido, sea a través de las ideas marxistas en China, que son muy importantes, sea a través del consumismo norteamericano en Japón, que es una de las formas de la decadencia y de la proyección decadente de nuestra civilización, en ese economicismo galopante que los Estados Unidos ha sabido imponer a Japón, no por conquista, sino por contagio, porque cuando uno lucha con otro y pelea contra otro, uno le estudia un poco las mañas que el otro tiene para poder vencerlo en el mismo terreno y con las mismas mañas del otro. Entonces el Japón se ha contagiado a los Estados Unidos para poder vencerlo a Estados Unidos precisamente en el mismo terreno en el cual los Estados Unidos dirimen su competencia. Entonces hay una imitación allí. De alguna manera aquí se cumplen un poco los designios universales, ecuménicos de nuestra civilización, que se extiende a todo el planeta, a veces de una manera correcta, como corresponde, pero la mayor parte de las veces a través de las corrupciones que ese principio civilizador ha sufrido en el proceso de la historia, que es la revolución. La revolución ha entrado en todas partes. Ha entrado en China, ha entrado en Japón,
ha movilizado todas estas sociedades y las ha, diríamos así, inoculado el hábito de la revolución, de la espera de una transformación, etcétera, etcétera, y del economicismo. Este es, a mi criterio, lo que ha pasado, porque aquellas civilizaciones hubieran sido abandonadas a su crecimiento espontáneo. Es muy probable que hubieran terminado lo que han terminado muchas otras, en un anquilosamiento completo. Pero somos nosotros que lo hemos sacado. Yo lo que quería, no pensaba tanto en Japón, pensaba en China. Pensaba en la subversión de la gracia impostada sobre una sociedad que ni piensa ni cree en la gracia y que tiene otros parámetros culturales y religiosos. ¿Y por qué recurre usted a esa idea de la gracia sobre China que no tendría? Bueno, pero la Esa es otra China, pregunta. la China es marxista. Esa es otra pregunta. Claro. Y se formó en el marxismo, y el marxismo es una forma de romper el cristianismo. Claro, ese cristianismo deformado que es el marxismo, impostado sobre el confucianismo o sobre lo que sea, ¿qué injerto produce? ¿Cómo se explica? ¿Y qué proyección tiene? Claro, Para él la parte difícil de entender, y que también lo es para mí, para cualquiera, es como una civilización que no ha producido el marxismo, lo recibe. Claro. Pero lo recibe. Y de alguna manera diríamos así, porque es claro, Sí, de la corrupción. al fin de cuentas hay ciertas disposiciones naturales que permiten recibir esta otra cosa, esta otra impulsión de una sociedad que le transmite Profesor, esos vicios. además las minorías intelectuales chinas, hubo una ocupación occidental en China. ¿Cómo? Hubo ocupación occidental en China. O sea, y tomaron contacto las minorías intelectuales con más posibilidades chinas con Occidente o en colegio occidental en algunos casos. Sí, bueno, pero lo que ha influido más ahora últimamente es precisamente la tecnología y el marxismo. Y es a través de eso como estos viejos cíclopes civilizados se han movido y han entrado en una etapa, diríamos así, de acelerada revolución y de descomposición al mismo tiempo. Y de descomposición. Esa es la descripción de eso.